cámara también entonces, Leandro, porque No, imagínate, Leandro, aquí, aquí cómo es que déjame, hacemos. No, pero yo, no, yo me voy a quedar aquí, pero le quito la Enfermo. cámara. Está enfermito, está enfermito, está enfermito. Primero voy a empezar de la infancia, porque era de la Sí, época, era de la época donde se enseñaba a palo, tú sabes. Yo fui ajá. criado, yo cogí más golpes que un tambor batá. Te puedes imaginar, mi abuela me dio con la chancleta bastante. Y te vi con el Ujú, tema de los niños, que no te gustaba eso. Pero bueno, a lo que voy. Caribe, que es el plato fuerte, es mi plato fuerte. El representante que tú tenías en esa época era un mulato alto, que era el representante de Caribe, que vivía en Centro Habana. no tan, no tanto mulato, él era más bien como que así como que, como dicen ustedes, como que, como decimos nosotros también los cubanos, como que negro colorado él, Ajá, el un negro muchacho. colorado, sí, Ajá. que, que vivía por Galeano, por ahí, por Galeano, vivía por, Sí, exacto, creo, sí, 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 exacto, él mismo. ya. No recuerdo cómo es que se llamaba, Mayormente, ahora no recuerdo cómo es que se llamaba. bueno, yo sí te vi a ti en persona, pero ¿sabes por qué te vi? Por un amigo que yo tengo, que se llama Alexia Puma, y nosotros bajamos para una peña que ustedes tenían en el Hotel Dubil. En el En el Hotel Dubil, Hotel Duby. Caribe. No, Sí, ya yo no estaba, no, ya yo no estaba en Caribe como. Sí, 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 sí. En el bueno, pues, Dubil, sí, tienes razón, excúsame. Sí. Hotel Dubil, abajo, que era la discoteca, en el sótano, y era Exacto, sí, una peña que excúsame. tenían. Ya yo no me acordaba, mira. Sí, yo sí me acuerdo, yo sí tengo buena memoria. Y usted No, es que, a eran, ver, es que yo, escúchame, es que, excúsame, cuando nosotros, cuando en Aldubil, nosotros fuimos a tocar como 2 o 3 veces, incluso tocamos incluso una noche, incluso que estaba yo me moría porque le tengo miedo a la piscina, y tocamos cerca de la piscina, y nos pusieron bailarines y todo, y cuando cantamos los boleros nosotras, teníamos que coger los micrófonos y avanzar un poquito, ¿no? Y a mí como que yo pensaba que yo me iba a caer para la piscina. Pues yo tenía pánico, terror a la piscina, siendo deportista. Entonces, te sí, pero digo no la me, verdad, dime, dime. a mí no me viene la, a ver, yo me voy a acordar porque el hombre, el representante, lo conozco porque yo vivo en el barrio también, yo vivo en Centro Habana. ¿Será Ahí mismo, Javier? Se llamó Javier. Javier no, fue Yo el no se llama recuerdo cómo él Lizardo, se llama, chico, porque incluso él fue Lizardo, representante de Caribe Girl, incluso que yo salí de la orquesta, vine para acá, para Italia, y él después, como al tiempecito que yo salí, ya él no estaba, porque hubo sus problemitas ahí en la orquesta, y sí, entonces cogió la representación la hermana de Tivín, Mercedita, ¿ves? Y ya Permiso un entonces, momentico, pero él era dime. un negro colorado y su mamá era una negra colorada, pero es que el pelo de blanco. Su mamá tenía el pelo de blanco, que siempre lo acompañaba mucho. Que trabajó, la mamá de él creo yo, que trabajó en la Dirección Municipal de Cultura de Centro Habana. No sé si No, a ver, era... yo no, mírame, te digo la verdad, no, su mamá yo no la recuerdo porque él siempre iba a los ensayos nuestros. Nosotros ensayábamos en ese momento, ensayábamos en ¿cómo se llama? En casa de Tivín, y después fue que la orquesta pasó, sí, exacto, la mamá de él trabajaba creo que en la Casa de la Cultura, porque después la orquesta pasó a ensayar a la Casa de la Cultura de Centro Habana. Y él era todavía el Te lo representante digo de la yo. orquesta. Mira, cuando ese tiempo de Caribe Gay, yo estoy haciendo luces, yo estoy pensando, y yo era promotor cultural, de la Dirección Municipal de Cultura de Centro Habana. Pero ya yo no estaba en Caribe, que eso fue año 2001. Yo estuve aquí en Italia, vine desde enero, febrero más o menos, hasta noviembre o los primeros días de diciembre. Y apenas entré al país, resolví lo de mi mamá, y como estaba cerca en la Mejera, estaba resolviendo lo de mi mamá porque mi mamá tenía un problemita y tenía que llevarla hasta allí. Pasé por los ensayos, llamé a Tivín y me dijeron que estaba en los ensayos allí, y yo fui para allí. Eso fue un encuentro divino, muy bonito, porque lloramos todas cuando nos reencontramos, porque ella no se esperaba que yo pasara por allí. ¿Ves? Y sí, ese muchacho, yo creo que sí, porque a través de él fue que Caribe Girl empezó a ensayar ahí, en ese lugar. ¿Entiendes? Porque Caribe Girl anteriormente ensayaba en casa de Tivín.
La primera casa estaba en Marianao y la segunda casa fue frente al Coiba, que es la que tienen actualmente. Escúchame, yo me acuerdo de ustedes porque eran 3 mulatas muy finas, con botines, voy a explicarte que dando unos botines hasta la rodilla, con tremendo swing. Bravo, gracias. Nosotros nos sentábamos ahí y nos metíamos con ustedes. Decimos, hacemos cosas, oye, sí, que si suena, no sé qué, porque en esa época yo no estaba casado, pero a ver, tenía menos edad, tú sabes. Y ustedes eran, te estoy diciendo... es que éramos 10 mujeres muy bonitas. Sí, buena figura, alta, tenían tremenda... En aquel momento Tivín hacía mucho hincapié que no estuviéramos gordas ni nada. Ahora la orquesta la veo un poquito más relajada, pero en aquel momento todas éramos... Sí. Y no podíamos comer helado y no sé qué. Sí. La más pequeñita era Yulexi. La de Julia Habana, ¿cómo se llama? Julia y Habana, ¿no? ¿Cómo se llama? Habana C. Julia era la más, Yulexi era la más, también es fundadora de Caribe Girl. Ella fue la baterista de nosotros. ¿Ves? Ella es graduada de guitarra, pero aprendió a tocar batería en Caribe Girl. No, yo me digo que sé más o menos de lo que iba, más o menos Caribe Girl en esa época. Y me la pude ver en vivo. Y pude ir a la peña del Hotel Dubuque, que la tenían ahí. Ustedes tocaban muy seguido, nosotros íbamos ahí porque era la época que todo el mundo salía de Galeano se metía en el Dubuque, ¿sabes? Toda esa farándula que se mueve ahí en el Centro Habana, ¿sabes? Y éramos consumidores de esa farándula. Y te vi, pero era muy delgadita, muy estilizada. Muy delgadita. Aquí yo tengo una foto que cada rato yo la miro de cuando fuimos al Motor Show de Boloña. Mamma mía. Yo caí que delgadita yo era. Súper delgada. Sí. Pero bueno, fue una escuela muy bonita. Fue una escuela, para mí, Caribe Girl fue mi primera escuela en la música, porque una cosa es que tú estés bailando y tú estás en el cabaret y haces un amiqué, haces un manicero o la chancleta, ¿ves? O un pescado, que son cositas chiquiticas, son ñuñuñu, pero bueno, son cosas que salen porque como eres bailarina, bailando, el público no se da cuenta de los errores musicales, pero cuando ya tú eres músico o eres cantante, el público sí lo nota mucho, porque ahí no es que tú puedes estar brincando, tienes que cantar de verdad, para llegar al público, para que el público se levante, para que baile, que te entienda tu mensaje, ¿entiendes? O sea, es algo, para mí, te digo la verdad, para mí fue algo muy bonito, hermoso, y lo recuerdo con mucho cariño y con mucho amor, y siento mucho amor por todas mis colegas que me enseñaron, porque de todas aprendí. Todas se fajaban conmigo a hacer voces, todas me ayudaban, se ponían ahí, vamos, tienes que salirte. Cuando grabábamos de noche en Radio Progreso, aquello conmigo era una batalla campal, porque imagínate, todo fue muy rápido, fue una cosa una detrás de la otra. Y yo cuando, imagínate tú, escuchábamos, esas 4 mujeres, estábamos haciendo voces, y yo decía, la voz mía hace esto, es la segunda, pero yo puedo hacer la segunda yo sola. ¿Por qué cuando me dicen de hacerla? Yo no la hago, porque ya me metía en la cabeza que no podía hacerla. Y entonces perdían conmigo el tiempo del siglo, pero tremendo tiempazo, para que me salieran a mí las voces, hasta que me salían. No, claro, paciencia, pero mira, yo estuve escuchando empezar en el deporte, dar el giro ese que tú le diste de bailarina tropicana, y a ver, y todo sin pasar escuela prácticamente, tú sabes, empíricamente, con fuerza de voluntad y con ganas de hacer. No, a ver, disculpa que te interrumpa, en el caso de bailarina sí, porque pasé la escuela de las 12, o sea, ahí aprendí muy bien, porque Alfredo Víctor era un magnífico maestro, y Ismael Hernández, no te puedo explicar, yo estaba con buenos profesores, pero ya después, mientras no te ponen a bailar, o sea, mientras tú no estás dentro de un cuerpo de baile, tú no sabes realmente qué tú das como bailarina. Tú sabes que tú sabes hacer cosas, pero tú no sabes qué es lo que tú das, porque no es lo mismo un espectáculo o sea, tú solo, que haber gente contigo, haber 10, 15, 200, 100, qué sé yo, 40, 30 bailarines contigo bailando.
Tienes que saber cuidar el espacio, tienes que saber proyectar, tienes que tener elegancia, ¿entiendes? No te debes equivocar. Si te equivocas, no puedes decir, ay, no. Con la sonrisa, que el público no se dé cuenta que te equivocaste. O sea, son cosas así, ¿entiendes? Yo pensé que los tropicanos todo había pasado por Santiago. No, en ese momento Santiago estaba como director artístico, pero la escuela de las 12, él pasaba por la escuela. Él pasaba por la escuela y nos controlaba. Y por ejemplo, pasaba y decía primera posición y pedía algo, que hiciéramos algún movimiento en algo, pero realmente el encargado, o sea, el profesor encargado nuestro era Alfredo Víctor, que nos daba clases de folclore y bailes populares. Pero expresión artística y corporal también a veces las daba él. Y ballet nos daba las clases Ismael Hernández, que dábamos las clases en el Arco de Cristal, que estaba en ese momento cerrado, ya no estaba abriendo el Arco de Cristal. Sí. Por Santiago, es un sello. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotras, no, te digo la verdad, cuando lo veíamos que él pasaba por la clase de nosotros, porque a las 3 de la tarde entraban a ensayar la gente de cuerpo de baile, las modelos y las bailarinas de cuerpo de baile, y ahí esas clases sí las daba él, esos ensayos los daba él. Y él se paraba a veces atrás a mirar cómo nosotros hacíamos las clases, óigame, y no te puedo explicar. Mira, nada más que nos decían, Santiago, viene para acá, nosotros nos cagábamos todas cagadas, porque él era muy exigente, pero bueno, agradezco también.